¿Sabías que en Colombia hoy existen cerca de 6.500 entidades religiosas en registro público del Estado? ¿Que más del 90% de los colombianos profesan una creencia religiosa? ¿Y que tanto en la Constitución como en la ley colombiana, la libertad religiosa y de cultos es un derecho fundamental? Sin embargo, aunque la libertad religiosa en el país es un hecho jurídico, no todas las confesiones, religiones y credos se sienten igualmente reconocidas ante el Estado. Esta es la razón por la cual después de 25 años, el Ministerio del Interior asume una deuda histórica con el sector religioso y pone en las manos de todos los líderes, representantes religiosos y la ciudadanía en general la primera política pública integral de libertad religiosa y de cultos única en la materia a nivel nacional. La política pública de libertad religiosa y de cultos ya es una realidad. ¿Cómo se diseñó la política pública integral de libertad religiosa y de cultos? Desde hace más de 10 años, líderes religiosos en el país manifestaron la necesidad de que el Estado pueda ofrecer garantías para el ejercicio libre de su credo y actividad religiosa, en condiciones de equidad. Ahora, con la primera política pública de libertad religiosa, el Estado se compromete a garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos en el marco de la ley y la Constitución con un conjunto de acciones concretas. Como respuesta a las demandas de representantes del sector religioso, el Ministerio del Interior creó un nuevo grupo de trabajo para desarrollar las temáticas de los asuntos religiosos desde el año 2014, en un trabajo conjunto y articulado con otras entidades del Estado nacional y territorial, entidades religiosas, organizaciones del sector religioso, organizaciones de cooperación y la academia. Se gestionaron los mecanismos que ayudarán a garantizar la libertad religiosa en el país. En el 2014, el Mininterior lideró la incorporación en la base del Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno Nacional, Todos por un Nuevo País, la temática de la libertad religiosa y el reconocimiento del sector religioso como un actor social, clave y trascendente para la reconstrucción del tejido social. Iniciando el año 2015, en compañía del sector interreligioso, se gestionó ante el Congreso de la República la incorporación del artículo 244, titulado Libertad religiosa, de cultos y conciencia, en el cual el gobierno se compromete a través del Mininterior y en coordinación con las entidades pertinentes a emprender acciones que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil, basadas en principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia. Ley 1753 del 2015. Aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, se inició una fase de alistamiento de la política pública de libertad religiosa y de cultos. El Ministerio del Interior realizó actividades de acercamiento, reconocimiento y visibilización de las entidades religiosas y sus organizaciones, sus problemáticas y su rol como agentes sociales, participativos y constructores de paz, a través de 15 encuentros territoriales a lo largo y ancho del país, 31 talleres departamentales de participación en 31 departamentos, así como la aplicación de una gran encuesta descriptiva del quehacer de las entidades religiosas en Colombia. Entre el 2015 y 2016 se inició la fase de formulación de la política pública. Para ello, se instalaron 32 mesas departamentales y 5 mesas nacionales en las que participaron más de 4.000 líderes y representantes de entidades del sector religioso. Las mesas se organizaron alrededor de 5 ejes temáticos. Primero, libertad religiosa y de cultos. Segundo, educación y formación confesional. Tercero, participación ciudadana e incidencia social. Cuarto, paz con enfoque territorial. Y quinto, cooperación interreligiosa e internacional para el desarrollo. Además, se celebraron reuniones de trabajo técnico en temas de educación, familia, paz y cooperación tanto con entidades públicas de orden nacional como territoriales como entidades del sector religioso. En el 2017, se adelantaron los avances para el desarrollo de contenidos de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos. Se convocaron 3 plenarias, en las que participaron entidades religiosas y organizaciones relacionadas con el sector de cobertura nacional, y 6 encuentros regionales con el fin de analizar, interpretar y sistematizar los insumos que ayudaron a orientar los contenidos. Posteriormente, mediante reuniones técnicas sostenidas por el Ministerio del Interior con otras entidades del Estado, se delinearon los contenidos de la política pública que, mediante mecanismo de publicidad y transparencia, fue puesto a consideración de la ciudadanía para recibir las recomendaciones que permitieran hacer los ajustes al texto definitivo de la política pública de libertad religiosa. Con la participación de las entidades religiosas y sus organizaciones afines, el Ministerio del Interior presenta el primer documento de política pública de libertad religiosa y de cultos para que el sector religioso avance en su vocación aportando al bienestar general de todos los colombianos. En el 2018,
se inicia la fase de implementación y monitoreo de la política pública de libertad religiosa y de cultos durante un periodo de 10 años. ¿Cuáles son los contenidos de la política pública? Con el objetivo de brindar garantías para el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa y de cultos en Colombia, la política pública de libertad religiosa y de cultos se compone de 8 principios, 3 enfoques, 3 ejes temáticos y 34 líneas de acción. Los ejes y sus líneas de acción más importantes son: Eje 1, libertad religiosa y de culto y sus ámbitos. Se compone de 26 acciones en las cuales el Ministerio del Interior se compromete a diseñar y aplicar la estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, cultural, educativa, de convivencia, de paz, reconciliación de las entidades religiosas y sus organizaciones en todo el país, con el fin de identificar y posicionar el trabajo de aporte al bien común que estas formas organizativas desarrollan. Asistir técnicamente a las entidades territoriales en el alcance y desarrollo del derecho de libertad religiosa y de cultos, la viabilidad de su inclusión dentro de los planes, programas, proyectos y políticas territoriales y la aplicación e implementación de la política pública nacional en esta materia, fortaleciendo la articulación nación-territorio como eje fundamental para el proceso de reconocimiento, fortalecimiento y garantía de este derecho. Revisar el marco normativo vigente en materia de libertad religiosa y de cultos, tendiente a identificar los vacíos dentro del ordenamiento jurídico, considerando las nuevas realidades de las entidades religiosas y sus organizaciones relacionadas con el tratamiento de las personerías jurídicas, especiales y extendidas, asuntos urbanísticos, tributarios, pensionales, de actividades financieras, de seguridad social, de capellanías y asistencia espiritual, de acceso a medios institucionales públicos de comunicación, de reconocimiento civil de los títulos eclesiásticos, del uso del espacio público, de la religión y el enfoque diferencial, de su conexidad con la objeción de conciencia y otras que surjan. Promover la inclusión de las entidades religiosas y a sus organizaciones como una de las poblaciones objeto en las estrategias de formación en participación ciudadana, incidencia pública, liderazgo, participación a través de medios digitales, cultura de la transparencia, cooperación internacional y los objetivos de desarrollo sostenible en articulación con las entidades territoriales a través de la metodología formador de formadores. Diseñar estrategia para la adopción de medidas efectivas en la prevención de ataques al derecho de la libertad religiosa y de cultos. Implementar campañas de promoción de la tolerancia y no discriminación por motivos religiosos en medios institucionales, digitales y de comunicación. Conformar un espacio permanente de investigación y análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa, entre otras. Eje 2. Entidades religiosas y sus organizaciones, como gestores de paz, perdón y reconciliación. Se compone de 5 líneas de acción en las cuales el Ministerio del Interior, junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se compromete a establecer estrategias, rutas y protocolos para reconocer, fortalecer y garantizar la participación de las entidades religiosas y sus organizaciones en la construcción de paz y reconciliación a nivel nacional y territorial y dentro de las instancias creadas para tales fines. Definir procedimientos estratégicos, metodológicos y técnicos para identificar, con las herramientas que se tengan disponibles, a las personas, grupos y comunidades que pudieron ser victimizadas por sus creencias y prácticas religiosas con ocasión del conflicto armado. Entre otras. Eje 3. Cooperación internacional e interreligiosa para el desarrollo. Se compone de 3 líneas de acción en las cuales el Ministerio del Interior se compromete a propender por la gestión y el diseño de estrategia de capacitación en formulación y gestión de proyectos de cooperación internacional dirigida a las entidades religiosas y sus organizaciones, identificar y visibilizar los programas y proyectos de las entidades religiosas y sus organizaciones dentro de las políticas del Estado para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030, así como su incidencia en los territorios. ¿Cómo puedes conocer el funcionamiento de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos? El Ministerio del Interior, con las herramientas a su alcance, brindará toda la información sobre los lineamientos de la política pública nacional y su implementación a las instancias oficiales territoriales, entidades religiosas y sus organizaciones que lo soliciten, con el fin de facilitar su articulación, monitoreo, seguimiento y eventuales actualizaciones. La política pública de libertad religiosa y de cultos ya es una realidad. Para mayor información, puede consultar asuntoreligiosos.mininterior.gov.co.